Avanzamos con las informaciones. Naciones Unidas advirtió del riesgo de un éxodo masivo de proporciones bíblicas debido al aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global. Se sostiene que muchos países podrían desaparecer debido a este fenómeno. Para profundizar en el tema nos encontramos con Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Si tenemos un problema de audio, a ver si lo normalizamos. Ahí sí. Raúl, consultarle primero que todo para poder dimensionar cómo es que el calentamiento global nos viene advirtiendo de un aumento en el nivel del mar hace tiempo, pero cómo de un momento a otro empezamos a hablar de que esto en algún momento va a generar un éxodo masivo, que la gente va a tener que desplazarse de ciudades completas que podrían quedar bajo el mar. Bueno, ese es el peor escenario posible, si es que en efecto se confirman los peores escenarios. Una de las cosas que informó el secretario general de las Naciones Unidas en este suerte de resumen informativo que hizo al Consejo de Seguridad hace pocos días, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es que el nivel del mar está subiendo y está subiendo de forma acelerada. En los últimos 2 o 3 décadas, la rapidez con la que el nivel del mar sube, producto del derretimiento de los polos y de los glaciares de montaña, se duplicó. Y nosotros esperamos que ese ritmo acelerado de alza en el nivel del mar continúe. Ahora, si es que se cumplen los peores pronósticos, el nivel del mar podría subir incluso varios metros de aquí a fines de siglo, y eso provocaría en algunas zonas costeras inundaciones permanentes que obligarían a desplazar ciertos asentamientos, ¿ok? Sin embargo, lo anterior, nosotros no tenemos que esperar a que se produzcan estas alzas masivas en el nivel del mar para notar que el alza en el nivel del mar ocasiona ciertos trastornos. Cada vez que el nivel del mar sube 1 milímetro, y está subiendo varios milímetros por año, aumenta exponencialmente el riesgo de sufrir inundaciones no permanentes, pero inundaciones que aún así afectan la vida de quienes habitan en zonas costeras. Una de las cosas que nos ha sorprendido en los últimos veranos es que cuando hay marejadas, las inundaciones costeras asociadas a esas marejadas, pero también influidas por el nivel del mar, aumentan. Claro que sí. Pero ¿es posible hablar de ciudades completas que vayan a tener que ser deshabitadas? Incluso mencionaban que Santiago, uno diría, bueno, primero será lo que está en el borde costero y que podría llegar hasta Santiago. En el fondo... No, eso no está en las peores proyecciones. Es verdad que se mencionó Santiago, se mencionó una larga lista de ciudades costeras que por el hecho de ser ciudades costeras están expuestas a inundaciones, permanentes o no, debido al alza en el nivel del mar. Por supuesto, en Estados Unidos están Los Ángeles, Nueva York, en Sudamérica tenemos ciudades como por ejemplo Río de Janeiro o como o como Buenos Aires, y se mencionó entre esas ciudades latinoamericanas a Santiago, pero evidentemente eso se trata de un error. Como todos los santiaguenos sabemos, estamos a 500 metros sobre el nivel del mar y las posibilidades de sufrir inundaciones en Santiago son nulas. Así que ese fue probablemente un error de alguien que redactó mal el comunicado, o un error de quien lo mencionó, porque Santiago no es una ciudad cuyo problema sea las inundaciones. No, desgraciadamente para Santiago y los habitantes de Santiago el problema es exactamente lo opuesto, la falta de agua. Ahora bien, sí, estamos notando y desde hace un buen tiempo cómo el propio calentamiento global, el derretimiento de los hielos, el aumento en el nivel del mar ha provocado, por ejemplo, que playas que antes existían y que eran bastante extensas ya no sean así. Sí, tú haces bien en ligar la retirada que todos los que van a la playa en la zona central y en el sur del país han notado, están experimentando las playas, es decir, están retrocediendo rápidamente las playas, prácticamente, no en Chile, sino prácticamente en todo el mundo. Parte del retiro observado en las playas del mundo es atribuible al alza en el nivel del mar. Por cada milímetro que el nivel del mar sube, se pierden hasta 10 centímetros de playa. 10 centímetros puede parecer poco, pero el nivel del mar está subiendo varios milímetros, hasta 5 milímetros en algunas zonas del mundo cada año. Eso significa que cada año uno puede perder hasta medio metro. En una década perdiste 5 metros, y eso es solo por el alza en el nivel del mar en todo el mundo. Si le sumas a eso el efecto que la erosión de las cada vez más frecuentes marejadas provoca, bueno, vas a tener lo que desgraciadamente todos quienes han ido a las playas de la zona central han podido notar en las últimas décadas, retrocesos de varias decenas
de metros en el tamaño de las playas. En un estudio que encargó el Ministerio de Medio Ambiente en el 2019 a universidades de la Quinta Región, se estudiaron una serie de playas del país y en el 80% de estas playas se observó algún grado de retroceso. Desgraciadamente no estamos hablando de unos pocos metros, sino como te decía, en algunos casos decenas de metros. Vamos a perder, desgraciadamente, en pocas décadas las playas que nos van quedando. Ahora, voy a volver al anuncio de la ONU, independiente que haya sido un error el mencionar a Santiago, no lo sabemos, pero sí menciona varios países y varias ciudades. ¿Cuáles? Sí, en el peor, ya entendemos que es el peor escenario posible, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder evitarlo, pero ¿cuáles sí podrían verse mayormente afectados y por qué? Todas las ciudades costeras siempre han estado expuestas a sufrir algún tipo de inundación cuando se da la coincidencia de tener, por ejemplo, una marejada y una marea alta. ¿Okay? Es un riesgo natural de cualquier localidad costera. El problema es que ese riesgo está creciendo, como te decía, de manera exponencial cada vez que el nivel del mar sube. Cada vez que el nivel del mar sube unos pocos milímetros, y lo está haciendo varios milímetros por año, aumenta el riesgo de tener inundaciones cada vez que se produce esa coincidencia, una marea alta y una marejada. Sí. Esos son los efectos que están sufriendo hoy todas las ciudades costeras del mundo, no hay excepción. Algunas ciudades, desgraciadamente, además, están más expuestas que otras. Y algunas ciudades, además, son más vulnerables que otras. Las ciudades más vulnerables, las ciudades costeras más vulnerables a este tipo de problemas son aquellas que están ubicadas en países pobres. Desgraciadamente, la resiliencia está fuertemente correlacionada con la riqueza. Países bajos, por ejemplo, Holanda, un país en el que la mayoría de la superficie del país está por debajo del nivel del mar, por debajo del nivel medio del mar, debería ser un país en el que el alza en el nivel del mar podría representar una amenaza existencial. En efecto, así es, pero ellos tienen los fondos necesarios para hacerle frente. La situación es diferente, por ejemplo, para países como Bangladesh, cuya superficie también está en buena medida bajo el nivel medio del mar, pero no tienen los fondos suficientes para proteger su costa de la erosión que las marejadas cada vez más frecuentes provocan y del alza en el nivel del mar cada vez más rápida debido a la pérdida de la superficie glaciar. Ahora, me queda claro que hay ciertos países que están bastante más avanzados por lo mismo en cómo hacer frente a esta situación. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? ¿Cuánto hemos considerado en términos de cómo se van desarrollando las ciudades, lo urbano, cómo seguimos creciendo? ¿Cuánto se ha tomado en cuenta este dato no menor, que es básicamente que el borde costero está desapareciendo? No, es permanente, sí. Mira, tú haces bien en tocar ese punto. En el pasado, nosotros siempre hemos construido en Chile pensando que el nivel del mar es uno y permanente. Es decir, a lo único que teníamos que referirnos o considerar eran las variaciones debido a las mareas. Claro. Ahora ya estamos mucho más claros que ese no es el caso. En este estudio que mencioné previamente de colegas de la Universidad de Valparaíso, encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, se identificó de hecho en la zona central del país varios puntos de infraestructura crítica expuestos a inundaciones no permanentes cuando se da esta coincidencia de tener marea alta y marejadas muy intensas. Por ejemplo, cuando nos referimos a infraestructura crítica estamos hablando de puentes, estamos hablando incluso de no de centrales eléctricas, pero sí de subestaciones eléctricas que están también a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Claro. O sea, en definitiva, hay cambios que hay que hacer. Es como, por ejemplo, Chile tiene una cultura muy arraigada sobre lo sísmico y construimos sabiendo que somos un país sísmico. ¿Cuánto hemos cambiado nuestra conducta sobre este tipo de antecedentes que se están sumando también digamos, al panorama? Pues yo diría que todavía no se ha cambiado, es decir, seguimos construyendo infraestructura en la costa expuesta a marejadas muy intensas, que como te digo, sus efectos son cada vez peores cada vez que el nivel del mar sube. Claro. Y además seguimos construyendo en zonas
que sabemos son zonas vulnerables a la propagación rápida de incendios forestales feroces, como los que hemos tenido desgraciadamente oportunidad de apreciar en las últimas semanas. Entonces, nos queda mucho por avanzar en ordenamiento territorial, Claro. de modo que en el futuro la infraestructura crítica no sea vulnerable ni a los incendios ni a las marejadas, porque desgraciadamente aluviones, marejadas, incendios forestales, olas de calor y todos estos eventos extremos que el cambio climático están haciendo cada vez más frecuentes nos van a acompañar de aquí hasta a lo menos mediados de siglo. Es decir, nos esperan 3 décadas con un clima cada vez más hostil y por lo tanto la nueva infraestructura que nuestro país debe desarrollar tiene que considerar esos aspectos nuevos, esos elementos de riesgo nuevos que antes no se consideraban. La buena noticia es que eso se sabe y está de hecho incluido en la nueva ley de cambio climático que pasó por el Congreso el año pasado y que incluye que en los planes de desarrollo sectoriales que varios ministerios sectoriales deben liderar de aquí en adelante se consideren estas nuevas amenazas relacionadas con eventos extremos que, como te decía, el cambio climático hace cada vez más frecuentes. Ahora, ¿cómo se explica que esto haya tardado tanto? La pregunta es casi obvia, pero en definitiva es como, si estaba todo a la vista, porque muchas veces no se toman las decisiones porque son impopulares, no se toman las decisiones porque son caras, son decisiones caras de aplicar, pero acá finalmente es una inversión a largo plazo el poder tomar el resguardo, porque finalmente si no, de lo contrario, por ejemplo, se sigue construyendo infraestructura crítica en zona que es inundable, se pierde. Sí, pero bueno, los humanos tenemos una gran capacidad de no ver lo que no queremos ver. Exacto. Es decir, no te creas que hay un consenso tan amplio respecto a cuáles son las verdaderas amenazas que están detrás de algunos de los eventos extremos que nos están golpeando. Lo hemos visto en la discusión de los últimos días relacionados con los incendios forestales. No es tan fácil, sobre todo cuando los problemas graves se terminan politizando, establecer un consenso que permita tomar decisiones al respecto. ¿Te fijas? Si no, aunque parece obvio que el cambio climático favorece la propagación de grandes incendios forestales, pues no se ha hablado demasiado del tema. Se ha preferido tirar la pelota, hablar sobre la industria forestal, igual que en el caso de los incendios de diciembre en Viña del Mar se habló de las inmobiliarias. ¿Te fijas? Como que cuando hay eventos que provocan gran conmoción social, estos eventos tienen la tendencia a politizarse y naturalmente a uno le gustaría tener un culpable con nombre y apellido y no cosas un poco más abstractas, que no lo son en lo absoluto, como el cambio climático. Entonces, bueno, la moraleja es que mientras no seamos capaces de tener diagnósticos claros, diagnósticos compartidos, un consenso relativo al diagnóstico, entonces vamos a seguir dando palos de ciego, te fijas, porque como te digo, no es hay que tener un diagnóstico mucho más claro. Es decir, en la ley de cambio climático está todo muy bien escrito, está excelentemente bien trabajada y muy bien inspirada, pero desgraciadamente cuando yo veo a los políticos, y sobre todo lo hemos tenido oportunidad de ver en este verano, referirse a los problemas relacionados con el cambio climático, bueno, parece que alguien más hubiese hecho la ley, ¿te fijas? Hay problemas todavía en el diagnóstico y mientras no tengamos claro quién está detrás de estos problemas, vamos a seguir dando palos de ciego y no ordenándonos en la manera que deberíamos hacerlo. Eso es una de las cosas que explica la pregunta retórica que tú hacías antes. ¿Por qué tardamos tanto en tomar medidas que permitan disminuir el riesgo? Porque tenemos problemas para ponernos de acuerdo en torno al diagnóstico. Un diagnóstico equivocado va a llevar a soluciones equivocadas. Y a veces, como te digo, sobre todo cuando los problemas provocan gran conmoción, desgraciadamente estos incendios pavorosos lo han provocado, bueno, es muy difícil porque comienza a meterse todo el mundo. De pronto esta cuestión es como el fútbol y todos opinan, te fijas, claro, como si supieran de lo que están hablando y bueno, eso desgraciadamente diluye la posibilidad de alcanzar un consenso rápido en torno al diagnóstico y por supuesto hace más difícil tomar decisiones para solucionarlo y disminuir el riesgo. Claro que sí. La ONU llamaba a 3 puntos y uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con modificar justamente la legislación para poder proteger a los desplazados, proteger a las comunidades vulnerables, entre otras, y bueno, y continuar en la lucha por el cambio climático. Estas ya son medidas reactivas, ¿no? Porque muchos tienden a creer que el cambio climático de alguna forma ya se puede frenar. Esto no tiene vuelta atrás, ¿o sí? Estas no medidas, en las próximas 3 décadas, no. Cuando hablamos de
continuar en la lucha con el cambio climático, ¿qué es lo que nos va a permitir eso? ¿Ralentizar los efectos? A nosotros, sí, es decir, tú haces exactamente bien en decir algo. Es decir, si nosotros logramos mitigar el calentamiento global, podremos hacer que la situación, que va a continuar empeorando, empeore algo menos. Y eso es harta ganancia. ¿Te fijas? Sí, no da lo mismo que el planeta se caliente 2 grados o que se caliente 3 grados. Cada décima de calentamiento significa muchos peores desastres, ¿ok? Entonces no da lo mismo, pero la cruda realidad es que más allá de si logramos evitar que el planeta se caliente entre 2 o 2,5 grados, más allá de eso, nos esperan 30 años por delante, 3 décadas por delante en las que la situación va a continuar empeorando. Podría empeorar más o podría empeorar menos, dependiendo de nuestro ritmo de mitigación del cambio climático, pero va a seguir empeorando. Y eso significa que tenemos 30 años por delante con un clima cada vez más hostil, por lo tanto, con más inundaciones costeras, por lo tanto, con más incendios forestales, por lo tanto, con más olas de calor, es decir, estamos más o menos fregados. Sin embargo, lo anterior, algunos países, como conversábamos al inicio, tienen mayor capacidad de resiliencia que otros. Y Chile no es un país rico, pero no es un país extraordinariamente pobre. Es decir, Chile no es Haití, Chile no es un país africano, Chile no es Bangladesh. Y eso explica, eso me hace a mí abrigar esperanzas de que más allá de que no vamos a salir de esta sin golpes, porque nos va a ir. Los incendios forestales nos han golpeado de manera extraordinaria este verano y esta no va a ser la última vez que eso desafortunadamente suceda. Más allá de eso, nosotros creemos que Chile no va a ser uno de los países más golpeados por el calentamiento global, es decir, de estos millones de desplazados que se espera continúen aumentando en el futuro como consecuencia de los eventos extremos que el cambio climático hace más frecuente. Esperamos nosotros que Chile más bien sea receptor de esos migrantes climáticos y no fuente de migrantes climáticos, porque Chile, más allá de las debilidades que ya hemos algo subrayado, algo adelantado, más allá de esas debilidades, Chile es un país que tiene una capacidad de resiliencia bastante mayor que la de los vecinos en el subcontinente americano. Claro, en la comparativa, por cierto que... En la comparativa no estamos mal. Claro. Pero también todo esto que usted menciona tiene que ver con si se llegan a tomar todas las medidas que son necesarias adoptar, por ejemplo, una legislación como la que usted ha mencionado, pero con la que todavía no contamos. ¿Ha faltado voluntad? Ya hablamos que se politizan estos temas y siempre se complican, se entrampan las conversaciones, pero también muchas veces pasa por un tema de voluntades, de priorizar este tipo de temáticas. Que se van perdiendo, se van perdiendo también en la discusión, porque de pronto viene una pandemia y hasta ahí llegó la conversación sobre este tipo de temas, ¿no? Empiezan a ocurrir fenómenos que van entrampando el proceso. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Igual, aunque es verdad, lo estamos discutiendo, las cosas se podrían hacer mucho más rápido y podríamos reaccionar más rápido y tal vez mejor. A pesar de todo lo anterior, justamente porque yo al menos sigo lo que sucede en el resto de países del mundo, Chile es uno de los países, a pesar de todas las debilidades que igual subrayamos, a pesar de todo eso, es uno de los países líderes en la acción climática y no solamente en la mitigación del cambio climático, es decir, Chile está rápidamente reemplazando sus centrales termoeléctricas, que son las grandes fuentes de gases de efecto invernadero en nuestro país, las estamos reemplazando por energías renovables no convencionales. Así que Chile en la mitigación es un campeón, pero también en la adaptación es uno de los países que ya tiene una ley de cambio climático con una componente de adaptación a los eventos extremos que el cambio climático hace cada vez más frecuentes e intensos y aprobada. Otros países, para ponerte un ejemplo, en el mundo en desarrollo no tienen una ley ni siquiera tan completa como la chilena. Por ejemplo, España lleva varios años de tramitación de esa ley y todavía no la aprueba. Es decir, Chile es un líder en acción climática. Dicho lo anterior, tenemos muchísimo por delante, muchísimo por hacer y muchísimo que podemos y debemos hacer mejor. Pero aún así es siempre bueno resaltar que no es todo un desastre. ¿Te fijas? Yo sé que cuando ocurren estos eventos extraordinarios como los incendios forestales son el mejor ejemplo. Da la impresión de que no hemos hecho absolutamente nada, pero Chile ha hecho hartas cosas. Solamente en el caso de los incendios forestales, Chile en la última década ha multiplicado por 8 el presupuesto que destina el Estado al combate de incendios forestales. El presupuesto que se destinó este año para el combate de incendios forestales es el mayor de la historia. 80.000 millones de pesos se destinaron. ¿Te fijas? No es que estábamos poco preparados, es simplemente que la amenaza a la que nos enfrentamos es bueno, parafraseando a un expresidente, una
un enemigo poderoso. El cambio climático es cosa seria y nosotros no le hemos podido ganar, no le vamos a ganar. California, el estado más rico del país más rico, tampoco le he podido ganar. Así que, te fijas, sí. Aún así, no le vamos a poder ganar, pero yo estimo que vamos a lograr sobrellevar, no sin dolor, pero vamos a lograr sobrellevar este tipo de problemas que desgraciadamente sí se van a volver a repetir. Pero como te digo, no todo es tan malo como pareciera. Es decir, estamos avanzando en varios frentes, se puede hacer mejor, pero estamos avanzando y eso es bueno también tenerlo presente. Seguramente a propósito de los incendios forestales que usted ha mencionado y que hemos vivido, estas discusiones van a retomar con fuerza a partir de este año. Esperemos que así sea. Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, gracias por estar con nosotros. Encantado. Nos vemos. Chao, chao. Chao.